Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agosto 11. Libro de Job, capítulo 1. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Este hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas, y poseía una hacienda de 7,000 ovejas, y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, además de una servidumbre muy numerosa. Este hombre era el más rico entre todos los orientales. Sus hijos tenían la costumbre de ofrecer por turno un banquete, cada uno en su propia casa, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez concluido el ciclo de los festejos, Job los hacía venir y los purificaba. Después se levantaba muy de madrugada y ofrecía un holocausto por cada uno de ellos. Porque pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Así procedía Job indefectiblemente. El día en que los hijos de Dios fueron a presentarse delante del Señor, también el adversario estaba en medio de ellos. El Señor le dijo: ¿De dónde vienes? El adversario respondió al Señor: de rondar por la tierra, yendo de aquí para allá. Entonces el Señor le dijo: ¿Te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él sobre la tierra, es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Pero el adversario le respondió: No por nada teme Job al Señor. ¿Acaso tú no has puesto un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Tú has bendecido la obra de sus manos, y su hacienda se ha esparcido por todo el país. Pero extiende tu mano y tócalo en lo que posee, seguro que te maldecirá en la cara. El Señor dijo al adversario: Está bien. Todo lo que le pertenece está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. Y el adversario se alejó de la presencia del Señor. El día en que sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero y dijo a Job: Los bueyes estaban arando, y las asnas pastaban cerca de ellos, cuando de pronto irrumpieron los sabeos y se los llevaron, pasando a los servidores al filo de la espada. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando, cuando llegó otro y le dijo: Cayó del cielo fuego de Dios, e hizo arder a las ovejas y a los servidores hasta consumirlos. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando, cuando llegó otro y le dijo: Los caldeos, divididos en 3 grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, pasando a los servidores al filo de la espada. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando, cuando llegó otro y le dijo: Tus hijos y tus hijas comían y bebían en la casa de su hermano mayor, y de pronto sopló un fuerte viento del lado del desierto, que sacudió los 4 ángulos de la casa. Esta se desplomó sobre los jóvenes, y ellos murieron. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró con el rostro en tierra y exclamó: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni dijo nada indigno contra Dios. Libro de Job, capítulo 2. El día en que los hijos de Dios fueron a presentarse delante del Señor, también fue el adversario en medio de ellos, para presentarse delante del Señor. El Señor le dijo: ¿De dónde vienes? El adversario respondió al Señor: de rondar por la tierra, yendo de aquí para allá. Entonces el Señor le dijo: ¿Te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él sobre la tierra, es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Él todavía se mantiene firme en su integridad, y en vano me has instigado contra él, para perderlo. El adversario respondió al Señor: Piel por piel. Un hombre da todo lo que tiene a cambio de su vida.
Pero extiende tu mano contra él y tócalo en sus huesos y en su carne, seguro que te maldecirá en la cara. El Señor respondió al adversario: Está bien. Ahí lo tienes en tu poder, pero respétale la vida. El adversario se alejó de la presencia del Señor, e hirió a Job con una úlcera maligna, desde la planta de los pies hasta la cabeza. Job tomó entonces un pedazo de teja para rascarse, y permaneció sentado en medio de la ceniza. Su mujer le dijo: ¿Todavía vas a mantenerte firme en tu integridad? Maldice a Dios y muere de una vez. Pero él le respondió: Hablas como una mujer insensata. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿no aceptaremos también lo malo? En todo esto, Job no pecó con sus labios. 3 amigos de Job se enteraron de todos los males que le habían sobrevenido, y llegaron cada uno de su país. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Naamá, los cuales se pusieron de acuerdo para ir a expresarle sus condolencias y consolarlo. Al divisarlo de lejos, no lo reconocieron. Entonces se pusieron a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y arrojaron polvo sobre sus cabezas. Después permanecieron sentados en el suelo junto a él, 7 días y 7 noches, sin decir una sola palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Libro de Job, capítulo 3. Después de esto, Job rompió el silencio y maldijo el día de su nacimiento. Tomó la palabra y exclamó: Desaparezca el día en que nací y la noche que dijo. Ha sido engendrado un varón. Que aquel día se convierta en tinieblas. Que Dios se despreocupe de él desde lo alto y no brille sobre él ni un rayo de luz. Que lo reclamen para sí las tinieblas y las sombras, que un nubarrón se cierna sobre él y lo aterrorice un eclipse de sol. Sí, que una densa oscuridad se apodere de él y no se lo añada a los días del año ni se lo incluya en el cómputo de los meses. Que aquella noche sea estéril, y no entre en ella ningún grito de alegría. Que la maldigan los que maldicen los días, los expertos en excitar a Leviatán. Que se oscurezcan las estrellas de su aurora, que espere en vano la luz y no vea los destellos del alba. Porque no me cerró las puertas del seno materno ni ocultó a mis ojos tanta miseria. ¿Por qué no me morí al nacer? ¿Por qué no expiré al salir del vientre materno? ¿Por qué me recibieron 2 rodillas y 2 pechos me dieron de mamar? Ahora ya sería tranquilo, estaría dormido y así descansaría, junto con los reyes y consejeros de la tierra que se hicieron construir mausoleos, o con los príncipes que poseían oro y llenaron de plata sus moradas. O no existiría, como un aborto enterrado, como los niños que nunca vieron la luz. Allí, los malvados dejan de agitarse, allí descansan los que están extenuados. También los prisioneros están en paz, no tienen que oír los gritos del carcelero. Pequeños y grandes son allí una misma cosa, y el esclavo está liberado de su dueño. ¿Para qué dar a luz a un desdichado, y la vida a los que están llenos de amargura, a los que ansían en vano la muerte y la buscan más que a un tesoro, a los que se alegrarían de llegar a la tumba y se llenarían de júbilo al encontrar un sepulcro, al hombre que se le cierra el camino y al que Dios cerca por todas partes? Los gemidos se han convertido en mi pan, y mis lamentos se derraman como agua. Porque me sucedió lo que más temía, y me sobrevino algo terrible. No tengo calma, ni tranquilidad, ni sosiego, solo una constante agitación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proverbios, capítulo 29. Versículos del 1 hasta el 14. El hombre reacio a las reprensiones será destrozado de golpe y sin remedio. Cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra, cuando domina un malvado, el pueblo gime. El que ama la sabiduría es la alegría de su padre, el que frecuenta prostitutas dilapida sus bienes. Con el derecho, un rey da estabilidad al país, pero el que lo abruma con impuestos lo arruina. El hombre que adula a su prójimo le tiende una red bajo sus pies. En el crimen del malvado hay una trampa, pero el justo corre lleno de alegría. El justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el malvado es incapaz de comprender. Los provocadores alborotan la ciudad, pero los sabios calman la efervescencia.
Cuando un sabio entra en pleito con un necio, sea que se irrite o se divierta, no resuelve nada. Los sanguinarios odian al hombre íntegro, pero los rectos buscan su compañía. El insensato da libre curso a su mal humor, pero el sabio lo refrena y apacigua. Si un jefe se deja llevar de habladurías, todos sus servidores se vuelven malvados. El pobre y el opresor tienen esto en común: el Señor ilumina los ojos de los dos. Si un rey juzga a los pobres conforme a la verdad, su trono estará firme para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Carta a los Romanos, capítulo 14. Sean comprensivos con el que es débil en la fe, sin entrar en discusiones. Mientras algunos creen que les está permitido comer de todo, los débiles solo comen verduras. Aquel que come de todo no debe despreciar al que se abstiene, y éste a su vez no debe criticar al que come de todo, porque Dios ha recibido también a éste. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si él se mantiene firme o cae, es cosa que incumbe a su dueño, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para sostenerlo. Unos tienen preferencia por algunos días, mientras que para otros, todos los días son iguales. Que cada uno se atenga a su propio juicio. El que distingue un día de otro lo hace en honor del Señor, y el que come, también lo hace en honor del Señor, puesto que da gracias a Dios. Del mismo modo, el que se abstiene lo hace en honor del Señor, y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor, tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Entonces, ¿con qué derecho juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos, en efecto, tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, porque está escrito: Juro que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua dará gloria a Dios, dice el Señor. Por lo tanto, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta de sí mismo a Dios. Dejemos entonces de juzgarnos mutuamente, traten más bien de no poner delante de su hermano nada que lo haga tropezar o caer. Estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que nada es impuro por sí mismo, pero si alguien estima que una cosa es impura, para él sí es impura. Si por un alimento afliges a tu hermano, ya no obras de acuerdo con el amor. No permitas que por una cuestión de alimentos se pierda aquel por quien murió Cristo. No expongan a la maledicencia el buen uso de su libertad. Después de todo, el reino de Dios no es cuestión de comida o de bebida, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. El que sirve a Cristo de esta manera es agradable a Dios y goza de la aprobación de los hombres. Busquemos, por lo tanto, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No arruines la obra de Dios por un alimento. En realidad, todo es puro, pero se hace malo para el que come provocando escándalo. Lo mejor es no comer carne ni beber vino ni hacer nada que pueda escandalizar a tu hermano. Guarda para ti, delante de Dios, lo que te dicta tu propia convicción. Feliz el que no tiene nada que reprocharse por aquello que elige. Pero el que come a pesar de sus dudas es culpable porque obra de mala fe. Y todo lo que no se hace de buena fe es pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.